Hola a todos, aquí es Scott. Siempre he sido un gran partidario del comercio local. Pueden verme todas las semanas comisionando el cuerpo de bomberos para apagar los incendios que provoco. Me gustan tanto los negocios que ahora soy uno. ¿Quieren saber por qué la economía ha fallado desde que se presentó? Porque no hay nada que comprar. Bueno, estoy aquí para cambiar eso. Presentando mi nuevo producto, Scott habla sobre comerciales de juegos. Me grabé hablando de comerciales de juegos por 17 minutos y decidí venderlo a precio completo. ¿Cuál es el precio completo? Manténganse al tanto. Para garantizar que este producto tenga el mayor éxito posible, se lo estoy dando a todos a la fuerza en este momento. Se reproducirá y al final tendrás que pagar. Si no quieres ser un vago. Oh, está empezando. Últimamente he repasado mi lista de deseos. Ahora todo lo que tengo que hacer es tener un deseo irracional. PSP. It's like a nut you can play with outside. Quiero eso. Los videojuegos requieren cualquier palabra que saque del sombrero. Eso funciona. El marketing es crucial para el éxito de un juego, ya sea publicidad gratuita, con difusión boca a boca o formas más tradicionales de publicidad. No ve una persona sin acceso a internet, TV u a otras personas diciendo: Dios, si existiera un juego llamado FIFA 20 sería genial. ¡Lo sabía! La gente necesita saber sobre la existencia de un juego, de una manera u otra, y el método que más se fija en la mente del consumidor ha sido y siempre será el comercial de videojuegos. Tienen anuncios impresos y revistas, campañas en las redes sociales, trucos publicitarios en la vida real, patrocinios, créanme. He visto suficientes cosas patrocinadas por Raid Shadow Legends hasta el punto en que realmente sé que nunca querré jugarlo. Pero los comerciales pueden ser algunas de las representaciones más elaboradas de un videojuego. Un video corto creado específicamente para provocar sentimientos, mostrándote por qué deberías querer este juego. Los buenos comerciales pueden ser fascinantes de analizar, o van por algo artístico, algo que permanece en tu mente durante todo el día y te hace pensar, algo que es increíblemente memorable, simplemente no sale de tu mente debido a lo divertido que es, la música utilizada, el producto mismo que se anuncia. Y luego tienes los otros. Hoy nos sumergiremos en la historia de anuncios de videojuegos. Ahora, trazo una línea muy fina entre comercial y un tráiler. Un comercial generalmente tiene 30 segundos de manipulaciones, lanzado en la tele, internet, lo que sea. Destinado a atraer a las masas, y aunque se aplican muchas de las mismas descripciones, veo los trailers más como una exhibición del juego a la gente con más conocimiento, supongo. Sin límite de tiempo, realmente solo mostrando qué diablos es esto. Si bien el tráiler puede ser un comercial y el comercial puede ser un tráiler, nos centraremos en los anuncios transmitidos por televisión o los anuncios de 30 segundos que llueven en línea. Y con eso, ¿qué mejor lugar para empezar que...? Oh Dios. La década de los 70s, la década que nada más pasó. Y aquí fue donde nació el comercial del videojuego. El Magnavox Odyssey fue la primera consola de videojuegos para el hogar, así que obviamente tuvieron una batalla cuesta arriba en el departamento de marketing. Nadie sabía qué significaba el término consola de videojuegos casera, así que el comercial tenía que hacer un gran trabajo en mostrar el valor de no solo el Odyssey, sino los videojuegos en general. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: saca la grabadora, tenemos un producto que vender. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. No me sorprendería ver pinturas rupestres de este comercial. Es seco, crudo y... simple. No tiene mucho estilo, es solo una descripción del producto durante medio minuto. Sí, nos dice cuál es el producto, pero no hay nada memorable al respecto aparte del presupuesto para la música de fondo. Por supuesto, los comerciales evolucionaron después de esto, y con la presentación del Atari 2600, los comerciales pasaron de... a... I'll blow this town to smithereens! Time bomb! Try to get up there in time, Spider-Man! ¿Qué fue eso? Los comerciales de Atari 2600 fueron una combinación de hojas informativas y mis peores pesadillas. La típica escena: una familia que nunca ha ido a escuelas públicas está jugando juegos de Atari 2600. Quiero decir, ¿qué más estarían haciendo? Son los 70s. Ahora, el Odyssey salió a principios de los 70s, aquí estamos hablando de los finales de los 70s. Y aunque una buena parte de estos comerciales son solo una misma plantilla, algo más está pasando aquí. Algunas pequeñas bromas, algunas animaciones y gráficos interesantes. La mayoría de estos comerciales no son nada especial, pero hicieron el trabajo. No eran demasiado aburridos y transmitían el atractivo de Atari. Además de eso, muchos de estos comerciales explicaban de qué diablos se trataban estos juegos. Cuando tienes juegos que se ven así, necesitas que los comerciales pasen del juego a un extraño diciendo: es béisbol, imbécil. ¿Sabían que Breakout es sobre escapar de la cárcel? You can't keep me in here, Atari. Tengo que comprarlo para ver qué pasa después. Jazz's Revenge deja explícitamente claro que esto es una mosca, gracias a Dios alguien lo aclaró. Pero por supuesto también tenemos algunos comerciales pegadizos, anuncios que se te quedan grabados en la mente, como el de Centipede presentando rap. Y en ese entonces no podías tener una campaña de marketing sin un eslogan y una tonada que lo acompañe. No. Por supuesto, con el éxito viene la competencia, y con más consolas en la refriega instalamos los codiciados dos televisores. Todo para hacer que Atari parezca un idiota. Sí, las clásicas campañas de desprestigio, comerciales diseñados para no decir necesariamente porque deberías comprar una Intellivision,
sino porque deberías comprar uno en lugar del estúpido tonto Atari. Bueno, eso es lo que básicamente estos comerciales fueron. Oye, aquí, ¿por qué deberías comprar nuestra consola? Muy bien, bueno, te veo luego. Nunca nadie dijo, ¿viste el comercial de ColecoVision de los dedos? Puedes intercambiar los clips de todos estos comerciales y todos serían más o menos lo mismo. Pasando a la era del NES a mediados de los 80s, por alguna razón pensé que habría una mejora considerable en la presentación, el concepto y memorabilidad en comparación con los comerciales anteriores de los que hemos hablado. A veces le doy demasiado crédito a estos comerciales. Este tipo hace toda su narración en una sola toma, hasta puedes oírlo respirar. Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Para ser justos, este comercial pregunta lo que es jugar un NES. Bueno, no tienes una respuesta, pero tu casa vuela al espacio. Ahora, eso solo hablar de comerciales específicos de hardware, comerciales específicos de juegos singulares, aquí es donde se pone mucho mejor. Vemos un aumento dramático en la memorabilidad. Eso puede deberse a que comparar juegos de NES a los juegos de Atari 2600 es como comparar a los viejos con putas personas muertas. Pero creo que es porque los consumidores se volvieron más inteligentes. Los anuncios de la era de Atari eran muy simples. Algunos de ellos tenían algunas canciones o personajes coloridos, pero la mayoría terminó siendo un narrador diciendo: conecte este cartucho a su sistema de entretenimiento de videojuegos caseros para disfrutar al máximo. Es como si estuvieran esperando que el consumidor dijera: ¿eso es producto? Me gusta producto. A la chequera. A medida que los videojuegos se volvieron mucho más conocidos en este punto, los anuncios de la era de NES no tenían que decir a los consumidores qué es un acorde, se centraron más en qué hizo que su producto fuera especial, presentándolo de una manera interesante. Creo que todavía tenemos muchos de estos comerciales de estar sentados en un sofá, pero eran mucho más interesantes esta vez. Los 80s bien podrían ambientarse en el espacio. Estos comerciales prácticamente le dijeron a muchos niños que si tenían un sistema de videojuegos bien podrían ser Rodolfo Neri y Bella. Esto es lo que nunca entendí completamente, así que robots espaciales, ¿verdad? Se supone que le da el poder de Game Boy a un niño, en cambio hace que un niño con un Game Boy exista. El Game Boy es lo menos interesante que está pasando aquí. ¡Mario! ¡Mario! El comercial de Mario 3, literalmente gente gritando por Mario en la forma de Mario. Eso es todo. Este y los comerciales originales de Zelda son los más destacados de esta generación para mí. Qué mejor manera de vender la mayor aventura de todos los tiempos que con lo que sea esto. See the latest Nintendo newsletter? Whoa, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. You mean you haven't played it yet? ¿Qué te pasa? Le entregas el boletín esperando que haya visto a Zelda y actúa sorprendido de escuchar que no lo ha jugado para terminar diciéndole: ¿tienes el juego? ¿Por qué no empezar mostrándole el juego? It's The Legend of Zelda and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Dios existe, ¿verdad? Los comerciales de la era de NES eran A, con el poder de los videojuegos, tú también puedes experimentar el placer. B, algunas imágenes del juego y luego imágenes de nosotros fingiendo que el juego es real para hacerlo más emocionante. O C, gente blanca. Pero a medida que los 90 se acercaban, Sega se puso los pantalones de niño grande y lanzó el Sega Genesis. Y con eso, introdujeron una de las campañas de marketing más icónicas que jamás existieron. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get to it, Nintendo. Buy 16-bit device. Bueno, esto es algo que no vemos mucho estos días. Anuncios en toda regla con Sega diciendo: ¡Nintendo es una puta basura! Los 90 fueron despiadados. Los comerciales estaban empeñados en hacer que la competencia lo hiciera lo más debilucha posible. Quiero decir, miren esto, ¿ok? Solo dicen: oh, deberías comprar un Intellivision si tú quieres. Creemos que es un poco mejor que el Atari. ¿Sega? O a ellos les a Nintendo. Esta fue la edad de oro de los comerciales de videojuegos. Y no eran simples narraciones sobre unos niños jugando un juego. Todos y cada uno de los anuncios tenían que tener algún tipo de truco, algo para hacerlos memorables. La mitad del tiempo los anuncios ni siquiera eran sobre los juegos, eran como Super Metroid tan loco convierte a los perros en nerds. Se trataba de hacer cosas extremas y locas, eran los 90s, no una iglesia. Las fuentes ilegibles y los colores de neón abundaban con una actitud de méntasela al hombre. Y luego el comercial de Yoshi's Island fue solo glotonería. Casi todas las empresas que lanzaban juegos básicamente se vieron obligadas en hacer sus campañas de marketing difamatorias, simplemente poniendo constantemente la competencia en su lugar cada vez que podían. Sin embargo, diría que uno de mis favoritos siempre será el comercial de Super Mario World. Esta fue la presentación de mucha gente al Super Nintendo en general, y creo que hacía un trabajo tan divertido mostrando todo. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. It's a bit more exciting, a bit more challenging, a bit more graphic. Es tan exacto sobre todo lo que era Mario World. No necesitaba lanzar un que Sonic allí. Se mantuvo solo. Además, el narrador dice a bit more 16 veces porque el Super Nintendo era de 16 bits y eso es simplemente adorable. Durante los 90 los comerciales fueron consistentemente similares, pero a medida que pasaron los años se relajaron con él. No me malinterpreten, eso todavía estaba allí, pero no tanto como
como cosas como los comerciales de Play It Loud por Nintendo a principios de la década. Además, todo el ángulo de atacar la esencia de la competencia no prevaleció. Por supuesto, el PlayStation cuenta con Crash Bandicoot abucheando a la sede de Nintendo, pero aparte de eso, no eran realmente tan despiadados. En cambio, con las imágenes 3D convirtiéndose en la norma, los comerciales se sentían más cómodos centrándose principalmente en solo el juego, como con el anuncio de Ocarina of Time con música de Conan en el Bárbaro a todo volumen junto a las imágenes, o simplemente siendo un agradable y entretenido anuncio con esperanza de quedarse en tu mente durante días después de verlo. Todos los anuncios se estaban volviendo más interesantes de ver que solo esto, así que no tenían que intentar que los juegos parecieran más emocionantes la mayor parte del tiempo. En su lugar, se centraron en hacer que el anuncio por sí mismo emocionante y entretenido. Como el anuncio de Donkey Kong a principios de los 80. Sí, es un mono en la sala, ese es el chiste. El anuncio de Smash Bros. Presentaba personajes de Nintendo agrediéndose entre ellos. Es todo lo que siempre he querido. El juego en sí ya se veía genial, los segmentos live action estaban allí para hacer que el comercial sea grandioso por sí mismo. Ahora, entrando a los 2000s... Sí, los comerciales se pusieron raros. Esto fue cuando los especialistas en marketing intentaban ser divertidos y memorables por todas las razones equivocadas. Solo pon algo raro en la pantalla, eso los asustará y comprarán un Play 3. Verán, los comerciales originales de PlayStation 3, el de la muñequita llorando y el Play 3 levitando, ¿saben cuál digo? ¿Cómo empezó la producción de eso? ¡Lo tengo! Sony estaba muy seguro de que podía vender cualquier cosa con la palabra PlayStation seguida de un número, así que simplemente sacaron palabras de un sombrero e hicieron un comercial sobre eso. Eso no quiere decir que todos los comerciales de los 2000 eran bichos raros. Tenemos algunos increíbles. Para publicitar el PlayStation 2, Sony lanzó un comercial para el PlayStation 9. ¿Eso funcionó? Ni siquiera decía PlayStation 2 en el anuncio. Estaban los comerciales de Animal Crossing que estaban parodiando los reality shows de ese momento, un chico jugando Frogger Advance durante el examen de próstata, realmente no logro entender la relación de ambos, este comercial de Ratchet & Clank, pero fácilmente, una de las mejores campañas de marketing que todavía no puedo explicar fácilmente. We would like to play. Nos gustaría jugar es tan simple, sin embargo tan conmovedor. Dos hombres de negocios japoneses van de puerta a puerta obligando a las familias a jugar con el Wii. Fue un delito convertido en comercial. De alguna manera muestra la peculiaridad, sin embargo la comprensibilidad del Wii. O sea, sí que parezcan es raro, pero la gente entiende inmediatamente cómo jugar y nos estamos divirtiendo. Y aunque la campaña de marketing inicial de Wii tuvo éxito, se podría decir que afectó la forma en que la mayoría de los futuros anuncios de Nintendo iban a ser. Basta con mirar los anuncios de Nintendo 10, pasamos de eso antes de que saliera el Wii, solo Kirby en un dedo, amé ese juego, a Beyoncé jugando Rhythm Heaven. Eso es todo. No es un mal anuncio y está extrañamente atascado en mi cerebro. Inmediatamente pienso en esto cuando sale Rhythm Heaven. Pero no es un anuncio divertido. Vamos, ¿dónde está el gordo explotando? Los anuncios de Nintendo se volvieron demasiado seguros después del lanzamiento del Wii. Incluso después de la campaña Nos gustaría jugar de Wii llegó a su fin, simplemente tenían anuncios muy básicos. Realmente no te hicieron pensar, no eran particularmente graciosos, no estaban mal, pero en realidad no hicieron mucho más que decirte... Este juego va a salir. Algunos de ellos se veían muy bien, eran realmente geniales para los fanáticos, pero no los consideraría titanes de los comerciales de juegos. Pero diré que me encanta el comercial de New Super Mario Bros. Con Super Mario Bros. Transformándose en New Super Mario Bros. Siempre me pareció tan divertido y genial. Al menos Sony se despabiló y lanzó una nueva campaña para revitalizar el PlayStation 3. Kevin Butler era el superior ficticio en Sony que sin ayuda de nadie puso el centro de atención en el sistema y lo hizo mucho más atractivo. Los anuncios eran divertidos, transmitieron cuánto valor tenía el Play 3 en ese momento y lo despidieron por aparecer accidentalmente en un comercial de Mario Kart. Sony realmente tenía una habilidad especial para la publicidad en ese punto, y eso condujo a estos increíbles comerciales enormes celebrando el legado de PlayStation. Realmente se notaba que estaban tratando de conseguir ese sentimiento de comunidad y familia que Nintendo tenía con sus personajes, y estaría mintiendo si dijera que fallaron. Y al pasar a la era de PlayStation 4, los comerciales de El Día Perfecto, compañeros jugadores de videojuegos participando en actividades que se supone que representan ciertos juegos sin nombrarlos en absoluto. Tenemos lucha de gladiadores, conducir, chocar y quemar, y el típico videojuego. Solo la mejor receta para el día perfecto juntos. Se me da una sensación tan positiva. Te hace querer un PlayStation 4 sin decirte por qué deberías quererlo. Eso es realmente impresionante, da esta extraña sensación de que hemos llegado tan lejos, sin mostrar la consola ni ningún tipo de gameplay. Es difícil precisar exactamente lo que es, pero este comercial es tan bueno. Y luego los comerciales de Xbox One volvieron a cómo se hacían los comerciales de Magnavox Odyssey. No es una broma. Por eso me gusta el Xbox One. Aquí estoy en un sofá. $4.99. Honestamente no hay un solo comercial de Xbox One que recuerde con cariño. Pero por Dios es mejor de lo que estaba sucediendo un par de puertas más al lado. Los comerciales de Wii U. Ahora, esto es extraño porque Nintendo hizo un trabajo bastante decente con los anuncios de 3DS. Nada loco la mayor parte del tiempo, pero tienen puntos extras por tener a Robin Williams y su hija Zelda en el anuncio de Ocarina of Time 3D. El Wii U apareció originalmente en escena con estos comerciales con gente en cajas, jugando juegos de Wii U con dubstep. ¿Por qué falló esta consola? Los anuncios de Wii U que siguieron... eran...
malos. Casi ninguno de estos anuncios hizo otra cosa que un marketing de nivel superficial. No eran inteligentes, divertidos o interesantes. Nintendo solo se apoyó fuertemente en el Wii U como el sistema familiar para juegos familiares. Aunque diría que uno de los mejores fue la campaña de Super Mario Maker. Esto tenía efectos visuales fantásticos y música grandiosa que acompaña a todo. Pero por cada anuncio de Super Mario Maker había 12 de Yoshi's Woolly World. Woshi! It's a double Yoshi explosion! ¿Y eso qué significa? También estaba el comercial que salió un año después del lanzamiento de Wii U, con niños tratando de explicar a sus padres lo que era el Wii U. Quiero decir, al menos eran conscientes de sí mismos, nadie sabía que era esto. So, you want a Wii U this holiday? We'll watch and learn. Here's Mom. We already have a Wii, sweetiekins. Here's you. Wii U is a total upgrade, Mother. Did you get younger? La mayoría de los anuncios de Nintendo de la era de 3DS y Wii U eran como espectáculos de marionetas. Presentaban a un niño en el mundo de Nintendo con una narración tonta leyendo las viñetas en la parte posterior de la caja de juegos. Pero es bastante obvio que Nintendo cambió las cosas promocionando al Nintendo Switch. Por lo general solo había nuevos comerciales de Wii U cuando salía un nuevo juego y durante Navidad. Ahora los rociaban durante todo el año, no necesariamente eran algo demasiado divertido o memorable, pero mostraban al Nintendo Switch en comerciales enfocados en situaciones de la vida cotidiana. Y así es como son muchos comerciales en estos días sobre la vida cotidiana. Y eso funciona bien, pero siempre apreciaré los anuncios más únicos, los que simplemente se quedan en tu mente. Y acabo de regresar del doctor y me dijeron, eso no es normal, es una enfermedad, es Alzheimer's en reversa. Bueno, espero que hayan disfrutado las charlas de Scott sobre los comerciales de juegos. Para pagar, envíen un cheque a través de uno de los siguientes métodos. Si no pueden enviar un solo cheque, una chequera servirá. ¿Qué haré con todo el dinero? Es difícil de decir. Creo que podría comprar economía. Puedes hacer cosas así. Técnicamente hablando, IBM es dueña del clima.